Qué riesgo. ¿Qué? ¿La grabada? Pues sí, ¿verdad? No te apures. Cualquier cosa que tenga que ser editada, será editada. Hola, hola. Hola David, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo vamos con Facebook? Bien, vengo llegando corriendo para hacer eso. Está bien, aquí andamos. Para que te lo ponga la... Listo, ya está todo preparado. Perfecto, entonces ya está en Facebook, ¿verdad? Ya. Y aquí ya estamos grabando también. Pues ya estamos 8:05. Si gustas empezar, Alejandro, lo único sería pues presentarte. Eh, ya somos 13 personas y ahorita ya nos estamos conectando también en Facebook Live. Y pues bueno, nos da mucho gusto tenerte aquí, iniciando la parte de arquitectura del primer ciclo de conferencias de Ecualdeas del Norte. Alejandro es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, aficionado de la jardinería. Además cuenta con diversos estudios como restauración de monumentos, docencia y proyectos especiales para comunidades de alta marginación. Es miembro cofundador de MUNSAM y del Fondo de la Carretilla.
ambos en apoyo a comunidades marginadas de México. Labora en diversos proyectos y obras de jardines, restauración, arquitectura, diseño gráfico e industrial, rescate ecológico, fraccionamientos autosustentables y vinícolas. Y pues muchas gracias, Alejandro, te cedo la palabra. Pues muchas gracias primero por invitarme y por interesarse por la investigación que estamos haciendo ahorita. He querido traerles un proyecto que está en proceso y creo que es importante como abrir el sistema de investigación en lo que se está haciendo. Bueno, esto es un proyecto privado. La información pues es una información privada, pero creo que es importante compartir las ideas hacia dónde deben de ir las cosas para entender el sistema de pensamiento desde el cual el diseño tendría que empezar a trabajar, ¿no? Una de las primeras ideas que vienen aquí y que les comparto es el miedo de tocar la selva, ¿no? O sea, los ecosistemas en general tienen una delicadeza en específico y nosotros, a través de la voracidad y la fuerza que tenemos ahorita, hemos perdido el tacto para integrarnos en la comunidad como una especie de ecosistema, ¿no? Dicho de otra manera, para hacer este tipo de ecoaldeas, lo que creo que es importante mencionar o describir es que el CEO de las ecoaldeas es la naturaleza, ¿no? O sea, el mandato viene desde la estructura del ecosistema y nosotros tenemos que cumplir una serie de ordenamientos que podemos ir paulatinamente describiendo y que tienen mucho más que ver con una estructura de sentido común para trabajar y provocar lo que está sucediendo en el entorno e integrarnos a él, ¿no? Este viene de un escrito que se llama Tocar la Selva, que tiene que ver justamente con el miedo de nosotros en el tema de la transformación para integrarnos o provocarnos la idea de que somos el mal menor o el mal que está destruyendo el planeta, ¿no? Esta idea de tocar la selva tiene que ver con esta mentalidad de sensibilidad para poder desde ahí empezar a trabajar. Dicho de otra manera es que cada acción que nosotros vamos haciendo o cada línea que vamos haciendo como diseñadores tiene una connotación de responsabilidad y ética. Es importante que el diseñador entienda desde el inicio que cada acción que él haga tiene que ver una estructura de conservación. Entonces, el diseño es el elemento más importante para el futuro de la conservación. O sea, cada vez que se diseña algo o se estructura, tiene que hacerse con una conciencia en específico. Hay una búsqueda de armonía, este pintor francés que pretendía pintar a México y que tiene estas imágenes increíbles en una descripción de una armonía como el ser humano como parte integral del Edén, ¿no? Esta idea sigue estando presente en todo momento y aunque él nunca visitó nuestro país, pues metió leones y metió toda esta estructura, pero siempre con una estructura de gozo. Tiene mucho que ver con la integración del ser humano a trabajar desde un contexto de colonización o dejarnos colonizar, en este caso, por la naturaleza en específico. Existe este proyecto, pues está en la zona de Tulum, aquí lo estamos viendo. Este es el terreno en específico, que es muy interesante porque es una parcela que está recortada a 20 kilómetros de la costa y que tiene esta estructura súper interesante en donde la complejidad viene en esta contradicción y estructura de la selva, ¿no? Entonces, para nosotros entender este universo que tenemos enfrente, que nos abruma por su complejidad y por su imponente visión, y es estar entrando para poder participar hacia adentro de la jungla misma, ¿no? Entonces, la jungla tiene esta poética tan compleja de abrumarnos porque existe todo en el mismo, es macrocuántica, ¿no? Existen muchas complejidades en el mismo lugar puestos, no son monocultivos
y tiene que ver con una diversidad de cosas que trabajan unas con otras, ¿no? Entonces, una forma de poder entender y estructurar estas partes, específicamente esta es la reserva de Siancán, es entender la estructura de las plantas y poder entender desde la biomimesis la forma como el contexto va contestando a su estructura climática, no solo en las plantas, sino también en los animales, ¿no? Aquí hay una mimesis súper interesante entre el manglar rojo y la estructura de la araña que se existe en el mismo lugar, ¿no? Entonces, la descripción geométrica, tipológica y morfológica de las plantas va a ir determinando en sí una estructura arquitectónica. Automáticamente va describiendo no solo la estructura, sino la división entre una separación que tiene que ver con la diversidad que existe en la parte a nivel suelo y lo que nosotros viviríamos en un momento, ¿no? Otra parte interesante es el comportamiento de la estructura celular dentro de la biomimesis, en donde las plantas y las acciones se van separando, ¿no? Aquí vemos el mismo manglar, en donde al secarse el agua marina, separa el sodio y va generando una estructura cuadrática en base de su estructura celular, ¿no? Entonces, cuando se seca el agua, la sal va separándose y empieza a generar una estructura urbana, ¿no? Las calles y la estructura puede ser la misma planta, pero la forma como se comportan los químicos a través de esta en su separación tienen que ver con una estructura inclusive de densidad. Entonces empezamos a ver, a colectar, a traducir estructuralmente las plantas. Este, por ejemplo, es una visión física del corte del bambú, que es parte de las estructuras que vamos a trabajar, y tiene que ver con esta estructura celular que se va repitiendo en sí misma, ¿no? Los mismos crustáceos, aquí vemos del lado izquierdo una forma geométrica que se va repitiendo desde la unidad y vamos pasando desde la estructura de la geometría sagrada estelar hasta la estructura celular. En el lado derecho tenemos los crustáceos como van generando su propia geometría estructural que nos van a ir describiendo la forma del comportamiento. Las mismas arañas y la forma como se van tejiendo estos elementos van describiendo una forma de contestar al contexto, el viento, la humedad, toda la forma como se van relacionando las partes es una de las lecturas que nos tocaría empezar a leer y estructurar desde la geometría descriptiva y desde un punto de abstracción que va generando una lectura desde lo general a lo particular, pero siempre entendiendo que esta es una referencia estructural, pasándolo al cuerpo humano, los tejidos, las formas que se van desde los huesos de los peces, las estructuras que vamos tejiendo sobre la misma morfología y tipología, las alas de las libélulas, las mismas formas de la oropéndola, que es el caso de este animal que va tejiendo su nido colgado, a las estructuras que vienen en todos los parámetros en específico que son contestatarios del entorno natural. Entonces, una de las partes de observación que es muy importante, por ejemplo, esta, que es en los nidos que utiliza la gente para cazar la langosta, ¿no? Entonces, hay una repetición o una estructura de biomimesis en las culturas ancestrales que nos van leyendo desde una forma empírica de evolución hacia la estructura formal de las cosas. Las mismas plantas en su conformación, en su estructura geométrica y descripción formal, pueden generar una estructura que puede relacionarse con el origen específico. Otro de los elementos importantes que nosotros trabajamos es la lectura de la biomimesis, pero siempre visto desde una estructura emocional. Las situaciones y los elementos que están en el entorno, vistos a través de la geometría, generan una estructura memorable que se da a través de la emoción. Y si no existe emoción, no existe registro. Entonces, la arquitectura en sí misma
la relación con la luz, con la sombra y con las estructuras que nos generan un recogimiento o una reacción física, tienen que ver con esa estructura emocional, ¿no? Entonces vemos aquí un grano de trigo, vemos esas mismas estructuras que empiezan a pasar hacia la parte de geometría sagrada en las diferentes culturas que vamos refiriendo. Por ejemplo, esta mandala tibetana que tiene una connotación de la lectura del paisaje, en donde la meditación se da a través de ir leyendo y viendo la pintura en específico hasta encontrar todos los entornos naturales en los diferentes niveles de la percepción. Entonces, la relación de los 4 puntos cardinales de las formas específicas geométricas que tienen que ver tanto con la geometría espiritual, por ejemplo, esta estructura que viene de los huicholes, los elementos específicos de la repetición en todas las culturas de naturaleza van refiriendo una estructuración de la naturaleza a través de las formas, ¿no? Los laberintos que tienen que ver con la estructura formal de la descripción de los espacios. Entonces empezamos a hacer una especie de biomimesis y estructuración hacia los ejes específicos de conservación, ¿no? Entonces aquí vienen las primeras ideas relacionadas hacia el núcleo y la parte como se va describiendo hacia su entorno, ¿no? Son apuntes que empiezan a aparecer desde la lectura de los laberintos, por ejemplo, que tienen que ver con una estructura de meditación que tiene que ver como enaltecer o extender la forma del origen y el destino, las formas geométricas, para poder entender la lejanía a través de la complejidad. Estas formas, asimismo, pueden venir y traducirse en diferentes estructuras geométricas o repeticiones que van a generar una estructura para la interrelación de las partes. Nosotros elegimos esta forma en específico que tiene que ver con unos crustáceos que crecen en la parte de la selva en específico y que su estructura geométrica, como vimos en los granos de sal, tienen una estructura octogonal o polivalente en las formas. O sea, los sólidos platónicos se van repitiendo en formas octogonales o pentagonales o teniendo una relación específica entre sí, separando las formas para generar una estructura de conglomerado, ¿no? Esta misma estructura se empieza a trabajar en el sentido arquitectónico para generar espacios servidores y espacios servidos, ¿no? Entonces empezamos a traducir la geometría de la naturaleza a la geometría espacial. Empezamos a entender que las piezas que se van superponiendo y repitiendo en una estructura natural van a generar unos vacíos y unos llenos, ¿no? Y esas relaciones entre las partes se van a ir traduciendo hacia la estructura formal en específico. Por ejemplo, si nosotros habláramos de una manzana que está metida en la selva, que tiene 100 por 100 metros, tenemos la biomasa de todos los árboles, y en la estructura de los árboles existen omisiones, ¿no? Existen claros, formas de árboles que han caído con el huracán, formas que se interrelacionan entre sí, las lianas que agarran unos árboles con otros, y van generando una estructura de ecosistemas entre vacíos y llenos. Entonces nosotros empezamos a traducir esa estructura, porque la arquitectura en sí misma lo que está haciendo es los intangibles, ¿no? Lo que se construye es para dar espacios que no están llenos. Entonces, en esa misma orientación y forma se empieza a describir las relaciones de origen y destino de las partes y concretar por agrupaciones y por clústeres para que vayan teniendo un destino en específico, ¿no? Entonces se empiezan a generar estas ideas de patrones que se van a ir superponiendo y que se traducen después, como en este esquema, en espacios habitacionales entre unos y otros, los trayectos, las formas y las estructuras. Esto es como la lectura para pasar estrictamente en la repetición de la estructura unitaria, y aquí vemos este esquema que empieza al lado izquierdo con una línea, empieza a generar un triángulo, el triángulo se despega, genera una palapa,
genera un techo y ese techo se convierte en un capullo y el capullo va envolviendo y el capullo se separa del suelo y empieza a copiar la estructura morfológica de la selva, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a traducir la forma de la fronda de un árbol a una estructura constructiva que tiene que ver con la relación humana, vamos a empezar a imitar y a relacionarnos con la misma forma en donde se encuentra el Santo Santorum o donde viene la estructura específica del habitáculo y la separación del suelo, ¿no? Entonces, hay una interpretación específica para la migración de las especies que tiene que ver con la forma que la arquitectura, en este caso, no va a estar posada dentro de la misma tierra, sino se va a separar siempre a través de elementos específicos que van racionalizando la separación y la imitación de los árboles en el entorno. Perdón. Entonces empieza estos esquemas a describir la forma en la que los habitáculos se insertan y se meten en una estructura naturaleza o nativa y empiezan a dialogar en efectos específicos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar de lo general a lo particular, que tiene que ver con el orden y la intimidad. Estos son fotografías de plantas en específico que van relacionando sus partes para circular entre sí, o en este caso, los corales que se van desarrollando sin tocar y generando un espacio entre el espacio servido y el espacio servidor, o la misma repetición que ha existido en la evolución humana con los laberintos, ¿no? La repetición de las formas con estructura específica de los vacíos y los llenos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y empezamos a entender el corpus con una estructura, una serie de estructuras que vemos aquí, estos círculos que se ven, tienen que ver con líneas de conservación y líneas de intervención, ¿no? Lo verde es una zona de conservación, el lado más café son zonas de intervención. Entonces vamos trabajando de lo general a lo particular para llegar a una estructura de intimidad en el centro y que se vaya permitiendo desde el tema de la intimidad y la evolución de la construcción hasta llegar a un todo. Hay formas como Günter Gerso pintaba o como otras estructuras que las podemos someter y trabajar a través de la geometría y su descripción de las formas en la misma selva, ¿no? Entonces aquí vemos este proyecto que tiene 10 hectáreas, que está metido sobre este terreno y tiene esta subdivisión, ¿no? En el que interpretamos un círculo que va teniendo una relación de intimidad hacia el interior y una relación pública hacia el exterior, ¿no? Entonces empezamos a darle valores geométricos y estructurales a cada una de esas áreas, ¿no? Empezamos a generar un área de denotación de espacios, de áreas residuales y de conservación. Estas áreas se van separando y se van estructurando de una línea a otra, de una línea a otra, para que siempre exista un paramento de conservación entre una zona de ocupación y una zona de desarrollo, ¿no? Entonces, esto va a generar que exista una zona de protección automática y que esa zona automática, aparte de tener una geometría descriptiva que va generando un núcleo que se alimenta a través de la intimidad, la subdivisión y la estructuración de los elementos se va traduciendo. Entonces, tenemos estos valores que le vamos metiendo ya con los usos específicos. Es el corazón, el núcleo espiritual, una estructura ceremonial, tiene yoga y estructuras de sanación o de salud mental o gastronómica, donde la relación de los esquemas saludables se dan hasta el comer, el estar, se dan a través de la salud mental y la salud física, ¿no? Y luego vamos generando estructuras habitacionales que van generando hacia el exterior un elemento de intimidad o de intervención, ¿no? Entonces aquí vamos distribuyendo el área de donación, los huertos que empiezan alrededor de estos núcleos y empezamos a dividir los espacios principales, ¿no? Cuando nosotros metemos el paramento de la división estructural de la geometría que elegimos, que es esta repetición entre octagonal y pentagonal, va a generar una relación con el crecimiento de la selva.
Esto quiere decir estas como escamas que ustedes ven geométricamente ahí, que se van metiendo hacia los círculos, van determinando los sistemas de intervención en varias formas, ¿no? Entonces aquí vemos este esquema, la, la parte superior está describiendo una red que va a ir determinando las escamas que van a tener la interrelación entre las partes. La siguiente parte son los círculos de conservación y de intimidad, la subdivisión como tal y la estructura genérica hasta el final. Cuando empezamos a cruzar esta información, tenemos una relación esquemática entre la selva, la intervención arquitectónica, su densidad, su coeficiente de intervención y también la densidad en específico. Todo esto viene de un análisis de evolución geométrica para que cuando metamos la intervención de la arquitectura, esa arquitectura tenga que ver automáticamente con la estructura geométrica y global de la selva en sí misma, ¿no? Entonces, los lotes, cuando se determinan en una forma geométrica aleatoria, tienen que tener una evolución. Por ejemplo, en este caso tenemos unas zonas de meditación, una zona de conservación, una zona habitacional y una zona de amortiguamiento, en donde la gente que al final va a comprar estos espacios o va a vivir en estos habitáculos tenga una determinación de los usos, la estructuración y una evolución hacia el interior del espacio para que pueda ir dando la lectura de comprar un lote que vaya siempre generando una estructura de conservación. Dicho de otra manera, todo está relacionado con el tercio medio, la relación de cantidad de intervención, pero sobre todo también en la forma como se habita la selva, ¿no? Y esta forma de lo general a lo particular, de lo público a lo íntimo, también va generando una estructuración geométrica. Entonces, cuando esa estructuración anterior, que vemos aquí en una determinación de metros cuadrados, lo pasamos a los esquemas o a las escamas que tienen que ver con cada uno de los elementos, nos empiezan a generar una geometría súper interesante que se va relacionando en espacios servidores y espacios servidos. Y de repente empieza a aparecer, pensando que el entorno es una selva completa, la referencia y la intervención entre cada uno de estos elementos que se van relacionando a través de su uso, tamaño, color, forma, textura, ¿no? Y van teniendo que ver con la estructura de circulación y los elementos públicos y privados que van teniendo cada una de estas intervenciones. Entonces, para hacer una comunidad, en el caso de esta que les estoy mostrando, que se llama Mirai, es una comunidad de japoneses que están trabajando en emprendedores que se juntan en familias contemporáneas en donde la gente joven entre 30 y 40 años se junta para vivir juntos y van haciendo una especie de vivienda del futuro para irse relacionando a través de la intimidad y haciendo actividades comunes, pero teniendo una estructura de privacidad en elementos que no están relacionados con la relación urbana. Esto es una forma de vivir de la gente que vive en el entorno en donde no tiene una estructura urbana, ¿no? Es como la gente de la ciudad que llega a urbanizar la selva. Aquí vemos esta descripción en donde los usos tienen colores, las referencias sobre las formaciones se van complejizando en cada una de las variables que puede tener esta estructura molecular, pero siempre entendiendo que los claros y las formas se van a ir determinando sobre la intervención que la selva misma tenga, ¿no? Entonces, la repetición, aquí vemos muy claramente, por ejemplo, los espacios públicos en un color, los espacios privados en otro, y luego vamos pasando a cada una de estas distribuciones, a oficinas, a la estructura de restaurantes donde se van a reunir, la relación donde van a estar en comunicado con su economía y todos los productos que producen, el coworking y las relaciones íntimas para poder estar trabajando juntos, las referencias específicas sobre la meditación y las estructuras de retiro donde vas a estar recibiendo gente que viene a aprender a vivir en esta nueva forma de vivir y son capacitados en estas estructuras,
se van colonizando y estructurando en esta misma forma de lo que tiene que ver con la parte lúdica de enseñar a todo mundo a tener una comunidad nueva, ¿no? Entonces aquí vemos un salón de yoga, donde están todos los mats ahí, el número de personas que pueden caber, las zonas de observación y los diferentes elementos, el salón de té y el spa como una idea de sanación o de idea de salud. Y cada uno de estos elementos va teniendo una relación siempre geométrica y relacionada con los espacios servidores y los espacios servidos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la zona de albercas, los espacios públicos donde se van a reunir, siempre van teniendo una referencia para respetar las zonas de circulación y las olas de crecimiento, ¿no? Aquí vemos estos espacios ceremoniales que se van relacionando unos y otros entre sí y cada uno de los diferentes elementos que se van estructurando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos como todos los habitáculos tienen una relación de meditación para entender la zona común y van pasando a la zona habitacional y al final tienen una zona de Airbnb o de renta para sustentar su estructura familiar. Estos son las formas y estructuraciones de los lotes que tienen estas relaciones diferentes para que puedas tú obtener 2 o 3 cuartos, 2 o 3 recámaras, una para rentar, una para yoga, una con alberca, y vas viendo las diferentes variables de las relaciones habitacionales que van teniendo. Esas relaciones se van estructurando siempre sobre una densidad específica y siempre relacionando la zona de conservación como un núcleo. Cada uno de estos lotes que ven ustedes ahí, que los estamos revisando en los planos, van a tener una relación entre sí, ¿no? Estos elementos, pues es infinito, va teniendo una referencia donde el vendedor va a poder agrupar más o menos personas sobre una estructura molecular que se va dividiendo y multiplicando en cada una de las diferentes opciones o lecturas, ¿no? Esto es importante para que podamos entender que hay opciones en muchos sentidos, ¿no? Y luego viene la estructuración específica de la imitación de las plantas, separar las construcciones del primer nivel, teniendo, claro, aquí el renderista pues se volvió medio urbano, pero nosotros estamos pensando en algo mucho más relacionado y metido con la selva, en donde las construcciones realmente son omisiones o elementos como habitáculos que se vayan invirtiendo o metiendo dentro de la estructura misma, ¿no? Esta es una forma de evolución de cómo entender una estructura habitacional hacia un lugar mucho más amigable con el entorno porque sale del mismo entorno, ¿no? Eso no quiere decir que no tengas calidad de vida, eso no quiere decir que no te bañes en una alberca increíble, eso no quiere decir que no tomes un whisky de primera. Lo que quiere decir es que las cosas tienen una estructura armoniosa y van a dejar pasar las formas y respetar una estructuración de la forma más simple posible. Estoy a sus órdenes para preguntas. Pues está increíble, Alejandro, muchas gracias. Aquí en el público tenemos arquitectos, entonces también que si gustan expresar sus preguntas. Xochitl, ahí está, levantó la mano. Hola Alejandro, buenas noches, Hola, muchas gracias a tus por órdenes. tu opinión. Justo, yo soy Xochitl también de Cualdeas del Norte. Justo vamos a empezar a construir los baños ecológicos ya en la próxima temporada, ahorita estamos como con el tema de la gestión integral del agua aquí entre los vecinos, pero una de las cosas que admiro mucho de tu presentación es como este diseño es una interrelación incluso muy armónica con el medio ambiente. Y de ahí me surge la pregunta, ¿cómo es que el diseño de estos espacios puede construir un fin social? O sea, no sé si en este diseño hubo un fin social, o sea, una idea de qué es lo que se gusta, qué es lo que
se pretende que se genere, qué relaciones se pretende que se genere entre los vecinos para incluso la conservación y no que lo vayan a transformar, sino que el mismo diseño pueda llevar a los vecinos, a los habitantes, a poder tener justo esta misma relación armónica que pretende el diseño. Gracias. Gracias. Bueno, el diseño en específico, lo que desde el punto de vista social tiene varias aristas, ¿no? Uno es la elección del diseño y la elección de los materiales, que tiene que ver con que el 80% de los materiales de la construcción sea mano de obra y 20 o 30% sean materiales, lo cual significa que son materiales naturales que salen del lugar y que tienen una estructura de reciclaje o que tienen una reutilización. Ahí existe un tema social en el manejo de la determinación de la elección de las cosas para que eso sea sustentable. La relación entre las personas en específico, en este proyecto nosotros no lo determinamos, sí hacemos que sea armónico, porque una de las cosas que tiene que ver con las ecoaldeas es la relación entre las partes. Y una cosa es la intimidad y la estructura de interrelación de las cosas. Nosotros lo que hicimos aquí es hacer agrupamientos o agrupaciones dependiendo de los usos que tiene cada uno de los usuarios. Por ejemplo, las gentes que tienen niños se juntan más en clústeres más cercanos. Las gentes que no tienen hijos tienen un clúster intermedio, y las gentes viejas como yo necesitan una intimidad integral en el entorno. Entonces, tiene que ver con la interrelación de las partes para que la comunidad sea sana. Hay muchos ejemplos que se han hecho en ecoaldeas que son increíbles, y otros fallidos donde se hicieron esquemas muy complejos y al final lo que definió la muerte de estas ecoaldeas fue el perro y la relación personal entre las partes, ¿no? Entonces creo que hay que compartir la producción de alimentos, la crianza de los niños y la estructura lúdica de entendimiento o de información que sea la base específica para que sea el aglutinante en tener una ecoaldea, ¿no? Las ecoaldeas, esta que estamos viendo es para japoneses que estuvieron metidos en Tokio y se dieron cuenta que los emprendedores que no trabajan en empresas como Sanyo o Toyota o estas grandes empresas, y la relación entre las personas en Tokio es muy, muy lejana. Entonces ellos decidieron generar familias para poder trabajar, comer juntos y estructurarse. Entonces es muy interesante porque estos clientes lo que están tratando de hacer es una vivienda del futuro, y se van a juntar en el coworking, se van a juntar a comer, y cierto esparcimiento más la parte de alimentación y salud. También tiene que ver la idea de salud como una idea integral. O sea, un spa es una salud física, una salud mental, una salud alimenticia, y tendrá que ver con esa salud social también. Creo que las ecoaldeas tienen que ser abiertas para recibir y tener una parte, digamos, hacia el exterior paulatina, y llegar a la estructura de la intimidad de la parte interna. No sé si con eso te contesté tu pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí Balú. Este, no sé si me lo perdí al principio, pero este es un desarrollo ya que se va a ejecutar en la realidad y es en México, en el país México. Sí, este es un proyecto de una comunidad de japoneses que está en una zona a 20 kilómetros de Tulum que se llama Umai, y compraron una sección de selva, y ellos nos pidieron a nosotros hacer esta estructuración o interpretación de la forma de vivir de las ecoaldeas. Ellos generaron una especie de Airbnb en el que una aplicación en donde tú puedes inscribirte en las ecoaldeas y vivir por todo el mundo. Entonces están interrelacionados con los otros
contextos y están generando este contexto particularizado basado en su cultura y nos pidieron a nosotros generar esta representación arquitectónica sobre arquitectura mexicana, pero dentro de la selva. Oye, está excelente, maravilloso. Entonces, como mexicano, no es muy adecuado querer participar en esta ecualdea, me imagino. Yo creo que sí, a mí me gustaría tener una novia japonesa, ¿no? Ok, muy Y yo creo bien. que el mundo está cambiando. Lo que está sucediendo en las ecualdeas es que se están comunicando entre sí por los medios que estamos viviendo ahorita, la comunicación entre gente, no sé si se llaman hippies o qué, que se van a relacionar entre las ecualdeas, ¿no? Entonces, el proyecto que ustedes están haciendo en Monterrey debiera estar interconectado con otros proyectos del mundo que están buscando esa generación de una vida autosustentable, contextual, pero sí internacional al mismo tiempo, porque el sistema de conservación no permite fronteras, ¿no? ¿Y cómo podemos accesar a este, no sé si tengan página o algo así? Yo te la puedo pasar, sí, sí, sí Ok, tienen, son super geeks, y creo que está padre que el proyecto que ustedes están haciendo en esa zona de Monterrey se convierta en un proyecto internacional más que en una estructura regional, ¿no? Entonces hay que pensar global para actuar local, ¿no? excelente. Gracias, Balú. Y por Gracias. ahí Dalia levantó la mano. Sí, bueno, más o menos ya me respondió con lo que comentó Balú. Pero igual, como un comentario, no sé, Alejandro, si sepas más o menos cómo están nuestros terrenos, pero digamos que antiguamente yo quiero suponer que era un bosque y actualmente pues no hay nada, o sea, se usaron como terrenos de labor y pues ya no hay árboles y como que para pensar en el contexto, me imagino que tendríamos que pensar en el contexto antiguo, en lo que existía antes de que tuvieran estos terrenos de siembra, ¿no? Ese es un tema súper bonito porque desde el punto de vista ecológico, el impacto, los lugares impactados se convierten en un reto, ¿no? Una cosa es la conservación y otra cosa más importante tiene que ver la reconstrucción, ¿no? Entonces, el sistema contemporáneo indica que tiene que ser estructuras restaurativas, ¿no? Sí, Entonces, una ecoaldea desde la que ustedes se están planteando, automáticamente para que sea sustentable tendrá que restaurar el entorno, no solo por la viabilidad de su proyecto, sino también para la reestructuración de un entorno natural. claro. Sí, yo soy arquitecta y la verdad es que me está costando mucho más desarrollar ahí pues el proyecto en mi lote, por lo mismo de que pues no hay nada, o sea, es como tabula rasa y pues habría preferido como tener este contexto más cercano en mi lote Aquí lo que creo que para puedes poder pensar empezar. que nos corresponde como arquitectos contemporáneos es generar un ecosistema, ¿no? Entonces, Claro, para poder diseñar, lo que estás haciendo son intangibles, ¿no? O sea, sí, dicho de otra manera, el arquitecto hace un muro, pero lo que está haciendo con el muro es un patio o una sombra o un cuarto, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con los intangibles es la realidad perceptiva de la arquitectura, sobre todo emocionalmente, las cosas que no corresponden a la construcción. claro, Entonces, la relación de los espacios negativos, de los vacíos, de los entornos naturales, es lo que estás diseñando a través de la estructuración de la línea. sí, claro. Pues muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Una contribución, si te sirve, yo coordiné una reforestación de bosques, sembramos varios millones de árboles, entonces si gustas, luego me echas una llamada para Sí, platicar. sí, claro que sí, si nos puedes dejar tu contacto. Sí, ahí los comunico y dale. Gracias. Yo Ok, tengo ahí el contacto de Balú en Ecualdeas México. Ah, perfecto. Sí, pues justo lo que comentabas ahorita, Alejandro, de los desarrollar por clústeres, y creo que es como una parte muy importante por la magnitud del potencial que tiene esta
perspectiva de asociarse con los sistemas naturales para la conceptualización del diseño social, e ir creciendo y desarrollando todo lo que tiene que ver con obra humana o con intervención humana, de tal manera que se convierta en productos y necesidades de los mismos miembros del ecosistema. Me preguntaba, por ejemplo, en temas de que por allá hay mucha obra ancestral, cómo te toca diseñar en torno a, no sé, te topas con que de repente había pirámides en ciertas zonas y ahora Bueno, tienes que el utilizar tema, eso. el tema ancestral es muy interesante porque nosotros estamos pensando que el siglo XX y ahora el siglo XXI es la determinación del futuro. Y creo que es muy arrogante de nuestra parte pensar que lo que estamos haciendo en este siglo, el siglo que nos tocó vivir, es lo que va a determinar la estructura tanto arquitectónica como de la tierra. Me parece una pendejada, porque al final nosotros somos herederos de una cultura arquitectónica de más de 3.000 años que ha ido evolucionando sus formas de construir, sus formas de intervenir y de no destruir a través de un pensamiento indígena que ahora nos corresponde que sea contemporáneo. Y esa idea es una estructura de evolución en donde nosotros solamente vamos a crear un solo eslabón, ¿no? Es bien importante bajar al barrio para entender la riqueza de la estructura social y entender al diseñador como un guía, ¿no? Y es bien importante que la vivienda se vea como una inversión en el que tú estás metiéndote en un sistema de ecología, ¿no? Entonces, es una relación entre compartir el lugar en el que estás viviendo, no diseñar una estructura unitaria, sino formar parte de una célula que se va a ir pues repitiendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la idea de la reivindicación, aunque la idea de la reivindicación siga oliendo a pobre, ¿no? La gente piensa que la ecología es de pobres y de gente que no les alcanzó el dinero, y en realidad tiene que ver con un sistema de humildad y de reintegración. Para existir y para que exista la sostenibilidad, es importante que siempre se considere la equidad. No es que esté uno arriba de otro y uno sea más importante, sino que siempre tenga una relación de corresponsabilidad o correspondencia con el entorno, ¿no? Y esto lo vamos a ir aprendiendo al vivir en la naturaleza y desligarnos de la ciudad. La ciudad tiene que ser replanteada como una intervención del campo a la ciudad y no la ciudad como un mal menor en el que va destruyendo el entorno, ¿no? Claro, justo ahorita que comentas eso de equidad, me resuena mucho que la etimología de arquitecto tiene que ver con el que manda, el arqui de griego, no me acuerdo perfectamente cómo se dice, y el tecto, que es el albañil, y que es como parte de como ser el maestro, ¿no? Y significaba involucrarse también con el hecho de ensuciarse las manos. Es Y que también, tenemos que cambiar la idea de smart life, ¿no? Como la idea de inteligencia como destrucción. Ahora la idea de inteligencia tiene que ser una estructura de conciliatoria, ¿no? Y buscar la gracia de la informalidad para que esa sea la inteligencia en específico, ¿no? Es el poder del caos y la estructuración entre las partes la que tenemos que ir aprendiendo para que la gracia de la imperfección nos vaya concretando una estructura que vaya cambiando a través de la causalidad, ¿no? claro, pues yo tengo un sinfín de preguntas, no sé si alguien más tenga una pregunta. Dale, dale. Un poquito más técnico, en tu experiencia, ¿qué recomiendas que pueda ser un buen comienzo? Porque creo que todo esto se está reformando y una de mis curiosidades es cómo en esta manera o metodología de arquitectura manejas lo creativo u organizas la interacción entre lo creativo, lo técnico, lo ingenieril, lo gubernamental, lo legal, el cálculo estructural, todos estos temas que pues que no están como
pues, por decir, una universidad moderna te enseña a aplicar en ciudad. Esto es diferente. Bueno, es diferente y no, ¿no? Nosotros, por el hecho de hacer ecoaldeas, no quiere decir que no vayamos a sacar un permiso, o que no sea calculado, o que no tenga la responsabilidad estructural, ¿no? Es como vital entender y decir que lo que estamos haciendo ahorita tiene mucho que ver con la reglamentación y tenemos que atacar las omisiones de la reglamentación para que esto sea estructural, ¿no? Esto es importante entender que lo que estamos haciendo con las ecoaldeas es una referencia del futuro que va a tener una estructuración, ¿no? La estructura pues te la va a dar la biomimesis, las formas que salen del mismo lugar y desde ahí vamos a ir haciendo todo esto como si fuera un laboratorio, ¿no? O sea, lo que en realidad estamos haciendo y ustedes están haciendo en un sentido más estricto porque están arriesgando su vida con esto, es generar un laboratorio de investigación y con la concreción de elementos que vayan funcionando, describir y construir las viviendas que se van haciendo. O sea, hemos dejado de experimentar para poder estructurar el dinero, ¿no? Para trabajar con los desarrollos. Entonces, esa parte que estamos ahorita hablando está un poco en contra de la economía, pero al final tiene que ver más con la economía porque son los intangibles de lo que se basa en la plusvalía, ¿no? Claro. Y otra pregunta, ¿cómo has hecho para coordinar o afrontar el recurso humano con el cual vas a aplicar técnicas que no son tan populares, o cómo recuperas la técnica de construcción ancestral? Bueno, ahí hay un tema muy importante, que se llaman técnicas correctas, ¿no? O sea, tú no vas a generar una tecnología que no conozca un albañil, ¿no? Tú tienes que seguir con la evolución de la construcción, aplicando materiales contemporáneos. Por ejemplo, un cuate que va a construir con botellas de vidrio, pues las tiene que poner con cemento de la misma manera como se ponen los tabiques, ¿no? Entonces tenemos que alinear este conocimiento sobre las técnicas correctas y por otro lado tenemos que generar una especificidad acerca de la vivienda y construcción con materiales naturales. Por ejemplo, hay especialistas en bambú, hay especialistas en tierra compactada o en adobe, y esa es la especificidad que podemos ir contratando o moviendo para que construya con nosotros o haciendo talleres para que vayamos capacitándonos hacia ese sistema. Claro. Otra pregunta respecto a aliarse con las energías naturales y llegar a hacer lectura de paisaje y exposición solar, gravedad, viento. ¿Cómo nos pudieras compartir alguna reflexión respecto a cómo abordar tales temas? Sí, los sistemas de eficiencia, hablando de paneles solares, de aislamiento y de los demás elementos de bioarquitectura o de arquitectura sustentable, se tienen que dar en la eficiencia del espacio, para después tú agregarle la tecnología, ¿no? O sea, un espacio con paneles solares no es una casa sustentable. Una cosa sustentable tiene que ver con la forma de vivir y manejar las energías dentro del mismo espacio para después agregarle la tecnología que necesites. Por ejemplo, si quieres poner un aire acondicionado, está bien, pero primero hay que hacer la casa eficiente, ¿no? Entonces puedes llegar a hacer una eficiencia sin tener ningún tipo de energía o energías pasivas y esas formas las vas haciendo no como una religión, sino como un checklist hasta llegar a lo más posible para después agregar las tecnologías que existen, ¿no? Y esto va a dar una relación de confort y esa relación de confort se va a dar a través del ser humano que va a tolerar el calor, la lluvia o tal, o la tecnología que va a ir jugando con este límite, ¿no? Claro. Balú levantó la mano. Sí, igual es una pregunta medio choteada, pero más o menos en qué rango de precios
se manejan estas opciones de gente soltera, gente de familia, etcétera? Mira, el valor de la arquitectura, de la bioarquitectura o del reciclaje es similar a la construcción normal. Lo que cambia es el destino de los recursos, ¿no? Si tú trabajas, por ejemplo, con tierra compactada, pues la tierra está bajo tus pies y utilizas el material de la excavación para generar los muros, ¿no? Entonces, estos sistemas de eficiencia van a cambiar el valor del material y la estructura, o sea, más mano de obra y mucho menos el valor del material, ¿no? Si yo excavo y con eso construyo, pues el valor del material es prácticamente nulo, pero sí tiene mucho más que ver con en dónde caen los recursos, y ese es el tema de los derechos humanos también, en donde vamos potenciando en este país, donde la mano de obra tenga un valor en específico y no esté hecho por una fábrica, ¿no? Porque si a esas vamos, la relación real de una vivienda ecológica, pues tendría que hacerse fuera del sitio en un ambiente controlado y luego importarlo, ¿no? Y en este caso de los japoneses, ¿tienen algún número redondo del costo? Sí, pero no creo que lo tengan realmente. Nosotros estamos considerando $1,000 metro cuadrado en Tulum, porque hay regiones, ¿no? Hay zonas más caras y zonas más baratas. Hasta ahorita estamos manejando el esquema por metro cuadrado sobre la experiencia que tenemos, que fluctúa entre 10,000 y 20,000 pesos el metro cuadrado. Gracias. ¿Nos puedes recomendar alguna lectura, libro que englobe esta perspectiva de... Ajá. Creo que, digo, hay muchos libros que te describen la parte tecnológica de construir con tierra o las formas de construir la bioarquitectura, pero creo que yo me iría mucho más hacia el sentido de la memoria colectiva, ¿no? Están estas estructuras de planeación de Kevin Lynch, que es este urbanista que determina el crecimiento de las cosas a través de la memoria de las personas. Y creo que es lo que yo recomendaría, primero que nada, para entender una estructura global o comunitaria, para después llegar a la particularidad de la construcción. Listo, aquí lo tengo apuntado. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Nada más, luego me puedes mandar, Alex, los datos para poder accesar a esta red internacional. Sí, les mando un poco más de información, así poniéndome a estudiar para que puedan conectar. Vamos a tener un simposio ahora para el Día de Muertos en Yucatán, en donde se está juntando una serie de, digamos, de constructores de ecología que van a determinar como ciertas reglas o patrones para poder entender la estructura comunitaria en elementos naturales. Excelente. Sí, me puedes compartir esa información y yo la reenvío. Pues excelente. Si nadie más tiene alguna duda. Xochitl Golden Light. Ajá. David tiene que tenía alzada la mano también. Es que creo que David se acaba de conectar. Sí, pues bueno, yo creo que sería todo. Entonces, Alejandro, está muy completa y muy nutridora de nueva perspectiva tu presentación. Con esto abrimos la parte de arquitectura del ciclo de conferencias. Todo el mes se van a estar dando temas de bioconstrucción o similar. Y pues muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste. La presentación queda grabada para compartirla a los que hayan faltado de las Ecualdeas del Norte, y las estaremos compartiendo con otros ecualdeanos también del país, ¿verdad? Padrísimo, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. ¿Algún Ale. comentario? ¿Alguien más? Ajá.
Sí, nada más recordar que el próximo martes tenemos la conferencia con la arquitecta Coral Fernández, arquitecta bioclimática también, experta en construcción natural y proyectos de sostenibilidad, con varias maestrías en otros países y que también ha sido ha tenido una investigación y aplicaciones de la arquitectura bioclimática. Entonces, igual invitar a todas las personas que se unan, ya sea por Facebook Live o por la misma liga que pusimos esta vez, el martes 12 de octubre a las 8 de la noche. Listo, excelente. Muchas Pues gracias. muchas gracias, Alejandro. A su orden. Sí, Estamos en contacto y pues acuérdense que toda esta plática está referida desde la arquitectura contextual y cada lugar pues es donde están los datos más importantes, ¿no? O sea, no hay que buscar los datos en otro lugar más que en el sitio mismo. claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí me pasas lo del simposium y Claro lo que sí, de la página de Mirai, ¿verdad? claro que sí. A sus Listo. órdenes. Buenas noches. Gracias, Alex. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas Bye. gracias. Hasta luego. Muchas gracias, bonita noche. Buenas noches, bye bye. Pues,